Saludos, estimados participantes. Bienvenidos a lo que será este encuentro asíncrono relacionado con el componente docente con énfasis en la tecnoformación del siglo XXI. En este encuentro vamos a estar desarrollando dentro del marco del módulo 3 el marco legal de la educación mediada por las tecnologías de la información y las comunicaciones. Para esto, la ruta del encuentro del día de hoy será revisar de manera muy específica los artículos que tienen relación con la Ley Orgánica de la Protección al Niño, Niña y Adolescente, la muy conocida y muy nombrada LOPNA. Esta legislación vigente en nuestro país que busca la protección de estos sujetos vulnerables, por darle una definición técnica, pero que en el momento de su aplicación y a lo largo de lo que ha sido su vigencia, ha generado alguna inconformidad de parte de algunos docentes, ha generado situaciones en las cuales los docentes manifiestan que tienen miedo incluso de realizar determinadas actividades, se cohíben de establecer situaciones disciplinarias por miedo fundamentalmente a las situaciones que puedan estar alrededor dentro de los derechos tutelados o protegidos por esta legislación. La intención del día de hoy es revisar cada uno de los derechos que están allí, entenderlos, conocerlos y a partir de eso poder cada uno de nosotros, cuando nos desempeñemos en áreas docentes relacionadas con niños, niñas y adolescentes, pues perder ese miedo y entender hasta qué punto podemos llegar en el ejercicio o en el desempeño de ese derecho a la educación que tienen los niños. Para esto, pues comenzaremos revisando el objeto de la ley. Cuando nosotros hablamos del objeto de la ley, vamos a revisar qué es lo que abarca, qué es lo que tiene esa normativa como tal. Y entonces, dentro del objeto de la LOPNA dice el disfrute pleno y efectivo de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes a través de la protección integral del Estado. Recordemos que en el encuentro anterior desarrollábamos lo que era el derecho a la educación, veíamos que su esencia tenía una fundamentación desde los mismos derechos humanos y vamos a encontrar esa esencia, esos lineamientos desplegados a lo largo de este cuerpo normativo. En el artículo 3 podemos conseguir el principio de igualdad y no discriminación, un principio que no necesita mayor explicación, que todos podemos comprender en el sentido de que se debe garantizar el acceso a esos derechos y en este caso específico el derecho a la educación de forma igualitaria y sin discriminación. Fíjense que allí habla sin discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, pensamiento, conciencia, religión, creencias, cultura, opinión política o de otra índole, posición económica, origen social, étnico o nacional, discapacidad, enfermedad, nacimiento o cualquier otra condición de los niños, niñas, adolescentes que tengan que ver con él o con su padre, su madre, representante responsable o la de sus familiares. Entonces, reitero el hecho de que este encuentro asíncrono vamos a tocar no la LOBNA en su totalidad, sino los artículos que tienen relación con ese ejercicio de la profesión docente, con ese enseñar, ese proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula y, por supuesto, dirigida a niños, niñas, adolescentes, que dentro de la misma norma conseguimos su definición, habla de niños y niñas se tiene una limitación hasta los 12 años, se considera que hasta los 12 años se puede hablar de niños y niñas, de 12 años en adelante hablaríamos de adolescentes hasta los 18 años, cumplir lo que en nuestra legislación es la mayoría de edad. Entonces hay que estar muy pendientes de que esta ley es sola para estudiantes, alumnos, participantes que formen parte de este grupo protegido o que tengan estas limitaciones de edad. Bien,
El artículo 8 desarrolla el interés superior de lo que son niños, niñas y adolescentes. Vamos a encontrar mucho dentro de esta legislación y al momento de hablar de temas de derechos de niños, niñas y adolescentes, el interés superior del niño, que no es otra cosa que poner por encima de cualquier otro derecho, poner por encima de cualquier otra prioridad la protección de ese menor, que ya no deberíamos llamarlo menor desde el punto de vista jurídico, pero de ese niño, niña y adolescente. El artículo 28 nos desarrolla el derecho a lo que es el libre desarrollo, el libre desenvolvimiento de la personalidad. Importante tener en cuenta que se debe tener la posibilidad de que el niño pueda desarrollarse libremente desde el punto de vista personal. El derecho al ambiente está en el artículo 31. Esto implica el ambiente desde el punto de vista biológico, ecológico, ese entorno, pero también el medio ambiente donde él está recibiendo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Derecho a la integridad personal. Por eso, y a raíz de este artículo, se desarrolla incluso más adelante, lo vamos a ver, se desarrollan diferentes principios y derechos en los cuales se establecen límites a las medidas de coerción o las medidas de corrección que se debe tener, de disciplina que se debe tener con los niños, niñas, adolescentes, y es importante tocarlo desde este punto de vista de manera general, ¿ok? Pero ese derecho a esa integridad personal. Perfecto. El artículo 32A ya comienza a desarrollar esa integridad personal y habla del derecho al buen trato. Y por eso lo coloqué aparte. Dice, mire, todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un buen trato. Esto comprende una crianza y una educación no violenta. Educación no violenta, basada en el amor, en el afecto, en la comprensión, en el respeto recíproco entre pares y con cada uno de los docentes, con los facilitadores, con los profesores, de una forma solidaria. Entonces, lo principal de este derecho al buen trato es una educación no violenta. Emplear métodos no violentos en la crianza, en la formación, educación y corrección de los niños, niñas y adolescentes. También existe una prohibición expresa de cualquier tipo de castigo físico o humillante. Entonces, allí el mismo legislador eh, desenvuelve qué es un castigo físico y qué sería un trato o un castigo humillante. Y nos dice que el castigo físico es el uso de la fuerza en el ejercicio de las potestades, en este caso de educación, con la intención de causar algún grado de dolor o incomodidad corporal. Fíjese que dice algún grado de dolor. No, pero es que yo le alé las patillas al niño, eso fue pasito, yo le di con la regla en la mano, pero eso no, eso no puede ser tan delicado. No, algún grado, no dice un grado elevado, un grado fuerte, dice algún grado de dolor. Entonces, aquí es donde comienzan a dispararse alarmas y donde sí se debe tener cuidado, respeto y garantía de que estos derechos no estén siendo alterados dentro del salón de clase y dentro del ejercicio de la profesión docente. Entonces, eh, luego nos habla de incomodidad corporal. A cualquiera de nosotros se nos puede venir a la cabeza muchas situaciones que se hacían de forma disciplinaria dentro del aula. Por ejemplo, el famoso colocar maicitos y que el niño se arrodille o el levantar las manos durante determinada cantidad de tiempo con libros en las manos o vaya a pararse en la esquina por 3 horas y no quiero que hable más. Ese sería como que las situaciones que generarían incomodidad corporal. Entonces dice que cuando ese grado de dolor, cualquiera, algún grado de dolor o de incomodidad corporal con el fin de corregir, controlar o cambiar el comportamiento de los niños, corregir, controlar o cambiar, siempre que no constituyan un hecho punible. Allí cierra el legislador diciendo que siempre que no constituyan un hecho punible se habla de castigo físico, porque si constituyen un hecho punible, ¿qué es? Que está cometiéndose ya algo que es considerado delito, como por ejemplo caerle a golpes a un niño. ¿Sí? Allí ya tendríamos un delito y no un castigo físico como tal. Entonces, estas cosas que parecen detalles simples al momento de la corrección, pues
no se puede permitir, hay cero tolerancia por parte de lo que es esta ley, por parte de lo que es el cuerpo normativo, y es donde se debe tener cuidado. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Fíjense, y castigo humillante, que lo veíamos atrás y forma parte de este 32A, dice, se entiende por castigo humillante cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante o ridiculizador, realizado en el ejercicio de las potestades de educación, de crianza, con fines de corregir, controlar, cambiar el comportamiento de los niños y siempre que no constituyan un hecho punible. Fíjense, castigo humillante. Entonces, ya ese de no sabe, no sabe, tiene que aprender orejas de burro, le vamos a poner cuidado con ese tipo de canciones dentro del aula o el ponerle un sombrero al niño y pararlo en la esquina o someterlo al escarnio público dentro del aula por determinada situación. Eh, Hace un tiempo, lo comento como una anécdota, no personal, pero sí dentro del ejercicio de la profesión, un profesor de educación física hizo cargar las carteras de las niñas, incluso ponerse algunas prendas de las niñas del salón a un niño como castigo por no querer jugar futbolito, sino querer participar de las disciplinas que según el docente, pues tenían que ser relacionadas con niñas y no podían ellos participar. Entonces el niño le hicieron de perchero y le colocaron una serie de cosas. Eso entraría aquí como un castigo humillante, ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante o ridiculizador. Bien, fíjense, el artículo 35 habla del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Viene de la mano con ese artículo y ese derecho que veíamos hace un momento relacionado con el libre desenvolvimiento de la personalidad. Entonces, tienen libertad de pensamiento, libertad de conciencia y libertad de religión. Cuestión que debemos cuidar al momento de planificar, desarrollar las clases y tener todo lo que es este proceso de enseñanza. Derecho a la salud sexual y reproductiva. Aquí se desarrolla el hecho de tener una buena información de contenido sexual, siempre dentro de los límites que la edad y lo que es la madurez de cada uno de estos niños, niñas, adolescentes puede ir consumiendo según su grado de madurez mental. Aquí se enfoca a esta salud sexual y reproductiva en el entendido de que los niños, niñas y adolescentes pues deben recibir esa educación de manera integral. El 51 habla de la protección contra sustancias alcohólicas, estupefacientes y psicotrópicas, algo que es de plena lógica que se debe cuidar dentro del aula. También conseguimos en el 53 el derecho a la educación y aquí entramos en la serie de artículos que desenvuelven y desarrollan las situaciones importantes y por lo que debemos nosotros hacer ese pequeño paréntesis para comenzar a evaluarlos. Este artículo 53 habla del derecho a la educación y dice que todos los niños, niñas, adolescentes tienen el derecho a la educación gratuita, recordemos la Constitución, obligatoria y garantizándoles las oportunidades y las condiciones para que tal derecho se cumpla cercano a su residencia. Incluso este derecho a la educación debe ser cercano a la residencia en casos en que los adolescentes estén bajo medidas de privación de libertad. ¿Ok? Dentro de lo que es el parágrafo primero, dice que esta educación es de carácter gratuito y tienen que contar con espacios físicos, instalaciones y recursos pedagógicos para brindar una educación integral de la más alta calidad. Volvemos a los apellidos, fíjense, educación con apellido integral y con apellido calidad. Cuestiones bastante amplias y que le dan un peso, una fuerza bastante robustecida a lo que es ese tema de la educación. Entonces, finalmente cierra diciendo que la educación impartida en las escuelas, planteles e institutos oficiales debe ser gratuita en todos los ciclos y niveles y modalidades, algo que veíamos que viene desde la Constitución como tal. Ok, seguimos con los artículos de la LOPNA dedicados exclusivamente a la educación. El artículo 54 habla de la obligación del padre, de la madre, representantes o responsables en materia de educación.
no es tan solo el hecho de ir a depositar a los niños en el colegio, en la institución, en la escuela, como si fuese un cuidado diario. Es obligación como parte de ese entorno, no solo ambiental, sino familiar, que los padres participen de manera responsable y directa en materia de educación. No es ir a dejarlos allá y luego llevarlos a las tareas dirigidas a los que los tengan. Y bueno, es que el niño tiene que es esa educación integral y que debe ir de la mano de padre, madre, representantes responsables y en el aula. Aquí ya es una opinión muy personal. Considero que artículos como este son necesarios, pero eh, hay que saber diferenciar. Por ejemplo, yo soy del criterio de que en casa se aprenden valores como la responsabilidad, el respeto, la educación, el respeto por los mayores, la empatía. Esas situaciones pues deben ir de la mano con el padre, además de las ayudas que deba tener uno con sus hijos. En cuanto a lo que es las tareas, la satisfacción de sus necesidades educativas y académicas, el brindarles las herramientas necesarias y pues en la escuela se deben ya aprender situaciones relacionadas directamente con la academia y ese proceso de enseñanza-aprendizaje como cualquiera de las ciencias básicas, las ciencias sociales, ya la parte patriótica y de símbolos patrios de la nación, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, Artículo 55 habla del derecho a participar en el proceso de educación. Es muy importante que los docentes de primaria, de educación básica y diversificada tengan la posibilidad y le den el derecho de participar en ese proceso de educación a los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo? Haciéndolos partícipes de la planificación, de las situaciones que se van a desarrollar, de las formas de evaluación que se van a aplicar a lo largo del desarrollo de los objetivos, de los contenidos. Es importante leer y tener en cuenta este artículo para que no existan luego problemas en el sentido de decir de que, bueno, no se garantizó ese derecho a participación dentro de ese proceso. El 56 habla del derecho a ser respetados por los educadores y educadoras. Volvemos al 32A, lo que son los diferentes tipos de sanciones que se pudieran tener y el respeto a la dignidad humana, a la integridad física, a la libertad de pensamiento, a la libertad de religión. Entonces, allí debemos vincularlo con los anteriores. Y hablando de vínculos, el 58 habla del vínculo entre la educación y el trabajo. Debemos proyectar siempre desde el punto de vista práctico cuáles de esos conocimientos se pueden aplicar dentro del desarrollo del trabajo como tal, porque recordemos que dentro de la Constitución se hablaba de una educación liberadora y para el trabajo, para fomentar el trabajo. Bien, fíjense que aquí se saltó el 56 al 58 porque el 57 es importante eh, desmenuzarlo y revisarlo de manera amplia. El 57 habla de la disciplina escolar. Y allí es donde fallan muchos profesores que prefieren un aula con libertinaje a que sea un aula con libertades, con garantías, que son dos cosas muy distintas, con libertinaje, con anarquía, con disciplina y con la capacidad de que dentro de esa disciplina se respeten todos estos derechos que venimos hablando. Entonces, esta disciplina escolar tiene que estar acorde con los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, no solo los que vimos allí, que desde mi criterio son los que tienen más vinculación con lo que es la materia educativa, sino con todos los que están dentro de esta ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes, LOPNA. Esta disciplina escolar debe ser administrada de forma acorde con estas garantías de deberes. Entonces, tiene que tener establecido un reglamento disciplinario. Ese reglamento disciplinario debe ser anterior a la aplicación de esas sanciones. Ese reglamento disciplinario tiene que tener acceso todos los integrantes de ese contexto educativo, todos los actores de ese proceso educativo y deben ser informados de manera oportuna. No es que le van a decir, mire, el castigo o la sanción que le vamos a aplicar está dentro de este reglamento que no fue informado en su oportunidad. Y además de eso, antes de imponer cualquier sanción, debe garantizarse el ejercicio de los derechos de opinar del niño, niña, adolescente, el derecho a la defensa, que es posterior a esa opinión,
Y después de que se le impone la sanción, tiene que garantizarse la posibilidad de que esa sanción escolar, ojo, pueda ser impugnada ante una autoridad superior e imparcial, algún coordinador, un director, un rector en el caso colombiano, por ejemplo, pero aquí aplicamos solo en Venezuela, ¿ok? Entonces, debemos garantizar el principio o el derecho a la defensa, a ese debido proceso, 49 de la Constitución Nacional. Se tiene que garantizar también el ejercicio de opinar al niño, niña, adolescente que va a ser sancionado a través de este reglamento disciplinario, además darle la oportunidad de defenderse. Finalmente se prohíben las sanciones corporales, fíjense, sancionada de estar golpeando con la reglita, alando las patillas, y se prohíben también lo que son las sanciones colectivas, se prohíben las sanciones por causa de embarazo de una niña o adolescente y el retiro o la expulsión por esta causa. Bien, dentro del artículo 65 tenemos el derecho al honor y la reputación de la propia imagen, la vida privada e intimidad familiar. Otra cuestión donde fallan muchos docentes, o muchos no, donde se puede presentar la falla de los docentes, es el hecho de compartir imágenes, información, desde número de cédula, fotografía, características del niño, alguna valoración que se haya hecho desde el punto de vista educativo y que forme parte de la vida privada y de la intimidad familiar de ese niño, niña, adolescente, el nombre de los padres, dónde trabajan, a qué se dedican. Estas situaciones tienen que ser de reserva total para los actores de ese proceso educativo. Por lo tanto, debe cuidarse muchísimo el hecho de que esa información pueda trascender lo que son las paredes del aula o las paredes de la institución educativa. El 59 habla de la educación para niños y niñas adolescentes, trabajadores y trabajadoras. Esto es más que todo una obligación para el Estado como tal, para poder garantizar que a través de la planificación que se haga en las instituciones educativas, estos adolescentes, trabajadores, trabajadoras, tengan la posibilidad de llevar esa dualidad de trabajo y estudio para que ese derecho a la educación no se vea vulnerado por tener que cumplir responsabilidades de tipo laboral. El artículo 60 habla de educación de niños y niñas y adolescentes indígenas, al igual que la especialidad que se tiene con los niños, niñas, adolescentes, trabajadores, pues se debe tener esa especialidad con niños indígenas. Incluso más adelante veremos un artículo donde se habla de que en casos de este tipo de estudiantes se debe tener la posibilidad de presentar información acorde a lo que son sus características especiales en cuanto al idioma, en cuanto a sus costumbres y respetando en todo momento esas costumbres ancestrales en el caso de los indígenas. El 61, la educación de niños, niñas, adolescentes con necesidades especiales. Vamos en la misma línea, es la protección de vulnerables como no son los niños, niñas, adolescentes y con una situación adicional especial, en este caso, niños con necesidades especiales, donde se debe garantizar que dentro de la planificación y el desarrollo de ese proceso de enseñanza-aprendizaje se cuenten con las herramientas pedagógicas, creativas, innovadoras necesarias para adaptarse a esas necesidades especiales de esos niños, niñas, adolescentes. Y finalmente, por aquí, el 63 habla del derecho al descanso, a la recreación, al esparcimiento, al deporte y al juego. Mucho cuidado con eso de que no deje salir el niño a recreo, porque es que se portó mal. Si está en el reglamento, hay que ver qué dice el reglamento y hasta qué punto está eso. Pero fíjense, se debe garantizar ese derecho al descanso, a esa recreación, a ese esparcimiento, a ese deporte y a ese juego como tal. Dentro de los múltiples derechos que seguimos teniendo, fíjense que empezamos en los artículos iniciales y vamos en el 67. No lo hemos enumerado uno por uno porque los otros, si bien tienen relación con ese interés superior del niño, niña y adolescente, no va directamente relacionado con la educación y para que este video no sea muy extenso, pues seleccionamos solo los que van relacionados de forma muy directa con el derecho a la educación. El 67 habla del derecho a la libertad de expresión. Esa libertad de expresión debe incluir la posibilidad de ser oído y que esas ideas que tienen esos niños, niñas, adolescentes sean tomadas en cuenta.
¿ok? Derecho a la información, este va ligado con los medios de comunicación, pero es importante que se tenga en cuenta porque se dice que se debe tener la posibilidad de que el niño sea informado en todo momento, incluso dentro de los procesos educativos, de cuáles van a ser las herramientas a utilizar. El 74 habla de que la envoltura para los medios que contengan informaciones e imágenes inadecuadas para niños, niñas y adolescentes deben ser especiales, debe tener una advertencia y que cuando existan imágenes con expresiones gráficas que no son aptas para el consumo de estos niños, niñas y adolescentes, las imágenes deben ser con tonalidades opacas. ¿Ok? No puede ser muy colorida que llame la atención del niño para que no haya la curiosidad de ir a revisar el interior de esos medios como tal, de esos libros. Entonces, a tomar en cuenta también el 75, informaciones e imágenes prohibidas en medios dirigidos a niños, niñas y adolescentes. Hay que tener cuidado cuando a veces se quiere utilizar, por ejemplo, medios tecnológicos. Bueno, les llevo una película para que estos niños vean y vamos a poner una película y después hacemos algún análisis fílmico y hacemos una actividad constructiva. Hay que tener cuidado qué contiene esa película, qué contienen esas imágenes, hasta qué punto la madurez del niño y la legislación me permite que yo lo pueda presentar. Derecho a opinar y a ser oído y oída, lo que decíamos hace un rato, el derecho a que ser escuchado como tal, a dar mi opinión y que mi opinión se valore. No es solo hable, hable, bueno, sí, y que entre por un oído y salga por el otro. No, es que esas opiniones sean tomadas en cuenta. Fíjense, el 81 habla del derecho a participar. Esta es una extensión de ese derecho a formar parte de esas fases educativas y a conocer qué es lo que se va a tener, incluso el derecho que tienen para poder elegir autoridades que van a ser sus representantes dentro de las instituciones educativas. El 86, el derecho a defender sus derechos, derecho a defender sus derechos, ¿ok? Y el 91 habla del deber y derecho de denunciar amenazas y violaciones de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. Y aquí se prenden nuevamente las alarmas para los docentes. ¿Por qué? Porque fíjense, bastante texto a mí. Yo no me gusta mucho tener texto dentro de las láminas, pero es importante. Cuando los trabajadores de las escuelas, fíjense que no habla solo de docentes, sino trabajadores en general, planteles, institutos de educación, tienen el deber de denunciar casos de amenaza o violación de derechos y garantías que tengan conocimiento. Eso es inmediato que se debe hacer la denuncia para evitar ser cómplice. Eh, eh, para proceder a esa denuncia, las personas deben comunicarse con los padres, madres, representantes o responsables de esos niños. Es más, tienen 48 horas desde que tienen conocimiento de esa vulneración de derechos para comunicarle a sus padres, ni siquiera a su superior jerárquico, ni siquiera al director, ni siquiera al orientador. Tienen 48 horas para que el padre, la madre, el representante o responsable tengan conocimiento de la situación que se está llevando a cabo o de esa vulneración de derechos y es una obligación del docente manifestarlo y comenzar a hacer las acciones necesarias para que esas amenazas previo a que se dé, o violaciones, cuando ya se está dando la violación de estos derechos, pues sean conocidas por los padres y por las autoridades competentes. Muy bien, el 93 habla de los deberes de los niños, niñas y adolescentes. Es muy importante, yo siempre lo coloco porque pasa igual con nosotros como ciudadanos. Dentro de la Constitución conseguimos una serie de deberes y de garantías necesarias, amplísimas, que están dentro de ese marco legal de protección del Estado, pero cuando vamos a leer los deberes, pues son muy pocos. Entonces, así es muy bonito que nosotros tengamos muchos derechos y muy pocos deberes, que el Estado nos deba mucho a nosotros, pero nosotros ¿qué le debemos al Estado? ¿Ok? Pasa lo mismo en este aspecto, ¿no? Ajá, hay muchos derechos en los cuales muchos de los niños, incluso lo voy a acusar con la lopna, le dicen al profesor, pero ¿cuáles son sus deberes? Entonces, dentro del 93 tenemos honrar a la patria y sus símbolos. Eso de que no, yo no canto el himno porque no quiero o porque no forma parte del libre desenvolvimiento de mi personalidad, no.
Es un deber de niños, niñas, adolescentes honrar a la patria y sus símbolos, respetar los derechos y garantías de las demás personas. Bien, muy importante conocerlo, saberlo y entender de que si bien el niño y no quiero decirlo así, pero es intocable desde el punto de vista físico, disciplinario, mental, psicológico, pero no es que vamos a generar malcriados o vamos a generar resultados negativos en lo que es el desarrollo de ese ser, de ese niño, niña, adolescente como ciudadano. Honrar, respetar y obedecer a su padre y a su madre, representantes o responsables, siempre que sus órdenes obviamente no violen sus derechos y garantías o contravengan el ordenamiento jurídico. Y finalmente, ejercer y defender activamente sus derechos, pero el más importante, cumplir con sus obligaciones en materia de educación. No, yo no hago la tarea porque es que es mi derecho tener recreación, tener deporte y no me puedo estresar y me llama mucho la atención y lo digo, bueno, y que no se malentienda, ¿no? Yo soy defensor de este conjunto de derechos de niños, niñas y adolescentes. Considero que es necesario, pero también es necesario conocerlos y entender de que no es una ley alcahueta, como me han dicho algunos profesores. Eh, y también, pues soy padre de dos niños y entiendo la necesidad tanto del Estado como de la sociedad y nosotros como familia, pues protegerlos y se pone uno en ese estado de defensa, pero el hecho de cumplir las obligaciones en materia de educación forma parte de un deber. Entonces, por eso es importante nosotros conocer esos deberes y hacérselos saber también a los niños, así como hacérseles saber sus derechos para poder entender que si bien la herramienta puede generar debates, discusiones, la herramienta jurídica, debates, discusiones sobre lo positivo, lo negativo, entra dentro de eso, pero entender que si se aplica bien y si se utiliza bien como cualquier cuerpo normativo, pues podemos sacarle provecho. Finalmente, respetar la diversidad de conciencia, pensamiento, religión y culturas, algo muy relacionado con un tema que está actualmente en boga en la parte escolar, que es el bullying, el acoso o el matoneo, como dirían en Colombia, parte como un deber de estos niños, niñas y adolescentes. Conservar el medio ambiente, que no solo son las plantas, que no solo son los animales, que también es mi entorno físico y la infraestructura que forman parte de ese todo que lo que nos rodea, como nos enseñaron a nosotros en la escuela inicialmente, que era el medio ambiente. Hasta aquí, estimados participantes, lo que es este encuentro asíncrono. De aquí en adelante, pues tendremos la posibilidad de discutir, aportar y construir cualquier clase de conocimiento a través del grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias por su atención.